Hablar de futuros alternativos es hablar de personas disruptivas e innovadoras liderándolos. Y ser disruptivo e innovador en este mundo nunca ha sido fácil. Yo me vi en una situación complicada el año pasado en la que tuve que reinventarme a mí misma. Me encontré en la lamentable situación de estar desempleada. Y es la primera vez que lo digo así de abiertamente y públicamente porque el año pasado yo no encontraba contenido en las redes sociales que me hiciera sentir representada con lo que estaba sintiendo. Me di cuenta que hemos hablado muy poco acerca de lo que conlleva el desempleo. Y me hizo salir de mi zona de confort, me hizo cambiar mi forma de pensar, cambiar ciertos hábitos. Y me di cuenta que muchas veces no nos han enseñado a adaptarnos al cambio, no nos han enseñado a manejar ese tipo de emociones. De hecho, mis colegas anteriores han hablado un poco de esto, sobre el autoconocimiento y reconocer esas emociones. Y quisiera decirle a esas personas tal vez que no encuentren ese contenido que los hagan sentir entendidos, que van a poder salir de esto, que sí hay una salida, pero que definitivamente van a tener que salir de su zona de confort y que lo vean como una oportunidad para replantearse a sí mismos. Y hablar de futuros alternativos es hablar también de sostenibilidad, y para mí eso es innovación. El cambio climático es una realidad hoy y el mundo nos está obligando a cambiar. Muchas personas son innovadoras porque lo traen en su ADN, pero muchas otras también, como yo, nos hemos visto obligadas porque no tenemos otra opción. Y precisamente el mundo nos está pidiendo a gritos cambiar. Este es Nueva York hace 6 meses, con los fuegos incontrolables que hubo en Canadá en provincias cercanas. Esta ciudad nunca había visto ese nivel de contaminación de smog tan alto. Y este también es Nueva York hace 2 meses, con lluvias extremas, una ciudad que no estaba preparada para vivir estos fenómenos climáticos que son cada vez más constantes y que lamentablemente comunidades en todo el mundo están siendo afectadas. Pero no nos vayamos tan lejos. Acapulco, hace 2 semanas, vivió uno de los terribles fenómenos climáticos que nunca había vivido México. Un huracán que al parecer no se sabía que iba a impactar de esta forma y que lamentablemente va a hacer que esta ciudad tarde mucho tiempo en reconstruirse. Pero el punto aquí es que esta ciudad no va a poder construirse de la misma forma como se había hecho. Se va a tener que replantear y adaptar al cambio climático. Es un cambio que todas las ciudades en el mundo en algún punto lo van a tener que vivir. Y esto sucede definitivamente por el aumento de temperaturas histórico que hemos visto en los últimos años. Jamás habíamos tenido estos niveles de temperatura y esto ha provocado pues, el derretimiento de los glaciares, el aumento de los niveles del mar y que pues, definitivamente hace que regiones en ciertas partes del mundo vivan estos fenómenos extremos, sequías, incendios. No estamos tan lejos, en Nuevo León hemos vivido las sequías. Y en ese sentido, esto se debe también a las emisiones de carbono que vemos en el planeta. Los gases de efecto invernadero, el metano, por ejemplo, es uno de los más contaminantes. Pero el dióxido de carbono, por ejemplo, es el que mayor se encuentra en la atmósfera. Más del 60% del dióxido de carbono es el que está afectando al cambio climático y es el dióxido de carbono que proviene de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles que se utilizan para generar energía, la energía que se está utilizando en este grandioso recinto, en fundidora, en nuestras casas, en las empresas, en las escuelas, toda esa energía en México, más del 70% es generada con carbón, petróleo y gas natural. Y asimismo también la industria, que es altamente consumidora de energía, la petroquímica, plástico, cemento, acero, etcétera, ¿no? Todas las industrias se tienen que reinventar también, se tienen que ver en esta difícil situación de salir de esa zona de confort, de cambiar sus negocios y visiones. La agricultura también es responsable, el tema del transporte, por eso es que vemos también muy de moda o la tendencia de los vehículos eléctricos y justamente también el hidrógeno verde, que es una tecnología que está revolucionando al mercado de la transición energética, porque es un gas que si bien ahora no es competitivo,
Muchas empresas están innovando y tratando de que el hidrógeno verde, siendo un gas, como el gas natural, pueda introducirse a transporte de carga pesada, por ejemplo. Ya no solo en vehículos eléctricos, sino también tener pilas de combustible para el transporte que va de largas distancias, que probablemente no va a ser tan conveniente tenerlo como un vehículo eléctrico, o incluso el transporte de barcos, transporte de aviones, que hoy por hoy consumen mucho combustible fósil. Y asimismo también los edificios, tenemos que replantearnos, los arquitectos, arquitectas, ingenieros civiles, ingenieras civiles también tienen que replantearse el cómo cambiar para que la sostenibilidad entre en todas estas áreas de la vida. Y en ese sentido también tenemos que hablar de educación, el cómo estamos educando a nuestros nuevos profesionistas. Tenemos que meter en los planes de estudio en las universidades el tema de sostenibilidad, ya como un criterio, como un requisito, como una obligación, para que los nuevos profesionistas salgan y puedan solucionar este tipo de problemáticas. Yo le pregunté a ChatGPT cómo se veía las revoluciones industriales, la evolución tecnológica con el paso de la historia, porque definitivamente hoy aprovechamos muchos inventos que fueron creados pero que dependían de las fuentes de energía más accesibles en ese momento, que era el carbón, el petróleo, el gas natural, hasta lo que podemos conocer ahora como las energías renovables, ¿no? Pero hemos evolucionado de esta forma pausada que se nos ha olvidado el tema de sostenibilidad. Y cuando yo vi esta imagen que hizo precisamente la inteligencia artificial, pues evidentemente no es una imagen agradable, es lo que refleja nuestra realidad, lo que respiramos todos los días, la contaminación. Y lo importante aquí es entender que sí hay una solución, de hecho hay muchas soluciones. El panel intergubernamental de expertos de cambio climático que publica cada año un reporte de cómo estamos, ya tiene un menú de 40 opciones que se pueden utilizar en estas industrias para mitigar las emisiones de carbono. Y es un mito el que las energías renovables sean muy caras. La realidad es que en los últimos 20 años las energías renovables se han vuelto competitivas incluso en costos contra los combustibles fósiles. En estas gráficas pueden ver cómo el mercado ha ido adoptando cada vez más a las energías renovables, sobre todo la energía solar. Hace 20 años no era comercialmente viable y probablemente algunos de ustedes tal vez ya tengan paneles solares en su casa. También las baterías de coches eléctricos se han encontrado en un punto de inflexión en donde cada vez más habrá coches eléctricos porque serán mucho más baratos incluso en costos con los de combustión interna y sobre todo ver el beneficio de ahorro. Ya no vamos a gastar tanto en gasolina o por ejemplo incluso hablando de paneles solares, es mucho más barata la energía de paneles solares que viniera por ejemplo de plantas de carbón o de combustóleo o de gas natural. Entonces, es una cuestión muy chistosa el que pues, verdaderamente tenemos ya tecnologías accesibles, competitivas, y no estemos transformando a nuestras ciudades. Justo creo que la transición energética es la nueva revolución industrial. Esto también lo dijo John Kerry, que es el enviado de cambio climático de Estados Unidos, y hemos hablado en este día de inteligencia artificial, hemos hablado también de cómo optimizar los equipos, la tecnología, pero definitivamente no va a haber futuro si no buscamos cómo esa inteligencia artificial y esos equipos funcionen de manera sostenible, con materiales sostenibles que nos permitan sobrevivir con los recursos que tenemos. Por eso también quise preguntarle a ChatGPT cómo se veía una ciudad con la transición energética andando. Y hoy por hoy hay ciudades exitosas que sí tienen estos modelos y que han cambiado con lo largo del tiempo, pero lamentablemente no es suficiente. No ha sido suficiente. Cada año, por el Acuerdo de París, los países se juntan, revisan las metas y no hemos logrado estas metas. Por supuesto que esto viene con retos. Se necesitan más de casi 200 millones de dólares para 2050 de financiamiento para lograr estas metas. Son casi 7 billones de dólares por año. Y esto es un reto que muchos dicen, pues sí, es un tema económico definitivamente, pero les puedo contar que ahora nos encontramos en un escenario más favorable porque el mercado financiero está premiando
a las empresas que tienen operaciones con sostenibilidad, que están adoptando estos criterios y que en última instancia incluso reciben mejores tasas de interés cuando van a pedir algún crédito. Entonces, ya hay todo un ecosistema para que podamos cambiar. Ya tenemos el cómo sí, no estamos buscando el hilo negro, tenemos la tecnología, son competitivas, son accesibles. Financiamiento, lo estamos buscando, sí hay financiamiento, les digo, en los bancos, en los Afores casi que tienen por obligación invertir en este tipo de proyectos. Entonces, yo me he preguntado, ¿cuál es el problema? En estos últimos años que he trabajado en esto, me he dado cuenta que tú puedes tener todos los datos, puedes tener toda la información y aún así el problema son las personas. Son las personas que lideran las empresas, que lideran los gobiernos, las que toman las decisiones y que en última instancia son las que promueven o detienen el cambio. Y esta frase de Steve Jobs me encantó. O sea, la innovación no es una cuestión de dinero, sino de personas, justamente. Alguien que creó una marca tan exitosa y que hoy por hoy sigue siendo exitosa, su mayor logro no fue haber hecho eso, sino el haber reunido un equipo de personas que tuviera esa visión de innovar y de trascender y de cambiar las cosas. Yo me tomé a la tarea de clasificar los tipos de personas que nos encontramos en este ecosistema, pueden haber muchas más, pero puse en el centro evidentemente a los innovadores o innovadoras, personas que dedican tiempo y energía todos los días para buscar cómo mejorar algo, cambiarlo, pero sobre todo y lo más frustrante es convencer a las personas. Yo les digo, tú puedes tener toda la información, puedes justificar un proyecto, puedes decir el por qué sería importante invertir en sostenibilidad, por qué incluso es negocio ya. Pero me he dado cuenta que simplemente a veces no damos ese salto porque las personas que están tomando las decisiones no fueron educadas para ver el cambio como algo bueno. Es esa incertidumbre, ese reto, porque no estamos seguros tampoco. Y entonces se encuentran los que tienen negocios e intereses en los combustibles fósiles, los que no les interesan también el cambio climático y aquellos también que no creen en el cambio climático. O sea, sorprendentemente, al ser un problema sobrediagnosticado, ya hay evidencia científica que prueba esto, aún así hay gente que no cree en el cambio climático. Y hablando un poco justo de lo que mencionaban hace rato, el tema de educación emocional, pues hay muchas emociones en torno a estas personas, apatía, conformismo, flojera, pero creo que algo que puede ser común en todos estos tipos de personas, incluso en los innovadores, es el miedo al cambio. Lo que diferencia a los innovadores, porque ellos también pueden tener miedo, es que saben que no tenemos otra opción, tenemos que cambiar. Y recuerdo otra vez una frase de Steve Jobs, que todo lo que nos rodea, que llamamos vida, fue hecho por gente que probablemente pues, no era tan inteligente como nosotros y lo podemos cambiar. Creo que se refiere al hecho de que hoy por hoy tenemos más conocimiento, acceso, tecnología y podemos cambiar las cosas. Y me hizo mucho clic porque justo esta semana platicaba con una persona del área de ingeniería que me decía, María, yo tengo como regla por un maestro en mi escuela de ingeniería que si algo no está roto, no lo cambies. Y yo dije, híjole, esta persona apenas va a salir de la carrera y trae ese mindset, esa forma de pensar en la que aparentemente hay cosas que no están rotas, pero sí se tienen que cambiar. Aparentemente el mundo no está roto, pero sí lo tenemos que cambiar. Y yo lo veo de una forma mucho más allá. Aparentemente a veces nosotros no estamos rotos, aparentemente en la calle hay cosas que no están rotas, pero sí que hay miles de cosas que se pueden mejorar. Y creo firmemente que los futuros alternativos son posibles en la medida que las personas aceptemos el cambio. Necesitamos con urgencia cambiar. Y lo bonito de esto es que con el paso del tiempo, porque el tratar de ser innovador, porque para mí ser innovador no es rocket science, no se trata de hacer la mejor tecnología, sino que es el retarte a ti mismo cada día, cambiar algo para mejorar un hábito, lo que sea. Todos podemos ser innovadores.
Y en este ecosistema me he encontrado con gente increíble que comparte esta misma visión, y ese es mi call to action a ustedes, de que hagamos una comunidad de personas que juntas le perdamos el miedo al cambio. Es entendible, pero hoy estamos obligados, el mundo nos está obligando a cambiar. Muchas gracias.